La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Estamos en la serie Esfuérzate. ¿Cuántos esforzados hay? Esfuérzate. Y el texto central que está en Apocalipsis capítulo 2, donde es el primer mensaje a la primera iglesia de las 7 iglesias de Asia, y la primera iglesia, que es la de Éfeso. El Señor le habla a esta iglesia de muchas maneras, hermano, de muchas maneras. Y en este tema hay varios puntos. El punto 4 de esta serie se llama Pacientes en la labor. Pacientes en la labor. Esto me llama mucho la atención porque es la labor en la obra del Señor. Hay gente que quiere ministerios instantáneos, procesos instantáneos, pero aún en la labor, aún en lo que hacemos en el Señor, tenemos que ser pacientes, hermano. Amén. A veces queremos forzar la voluntad de Dios, hermano. Alguien me dijo un día que estuve visitando y que, pastor, lo que pasa es que yo hice 7 vigilias para que Dios me apoyara en este negocio. Yo le dije, ¿sabe una cosa? Dios no negocia su voluntad por ningún sacrificio que usted y yo hagamos, hermano. Su voluntad está determinada, usted haga sacrificio o no haga sacrificio. Lo que tenemos que hacer es saber esperar y ser paciente en la labor que estamos haciendo, hermano. Amén. Pacientes, hermano. Y en la buena labor del cristiano, en su arduo trabajo, en su incansable labor, para hacerlo sin desmayar. Usted dirá, hermano, es que yo llevo mucho tiempo trabajando, haciendo la obra del Señor y no veo reconocimiento. Yo le digo algo, hermano. Si había alguien que no buscaba reconocimiento, era el Señor. Cuando el Señor hacía un milagro, hacía algo, la gente lo buscaba para felicitarlo y el Señor se les iba, se les escabullía. Amén. Porque al Señor no le gustaba el reconocimiento. Entonces, si hay alguien que es nuestro modelo, se llama el Señor. Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Hay gente que tiene modelos en la tierra, pero nuestro modelo es el Señor. Por eso cuando allá en el pasaje de Mateo capítulo 16, el Señor los lleva a un lugar y les pregunta, ¿quién dice la gente allá afuera que soy yo? Como ellos eran de origen judío, empezaron a sacar sus ideales de liderazgo y empezaron a decir que creo que eres Moisés. Unos dicen allá afuera que eres Moisés, otros dicen que eres Jeremías, que eres Juan. O sea, era el ideal de liderazgo que ellos tenían en su mente. Y después les dice, ¿y ustedes qué dicen? Le dijo a ellos. Todos se quedaron callados. El único fue Pedro, que saltó como un resorte y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor hizo un reto, hermano, y les preguntaba cuál era el modelo de liderazgo que ellos seguían. Amén. Y nuestro modelo se llama Jesucristo. Y si Él resistió pacientemente en su labor, y al final en Lucas 12:50 dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba hablando del bautismo de la cruz. Muchos hablamos del bautismo en lengua, del bautismo en agua, pero muy pocos nos atrevemos a hablar del bautismo de la cruz. Y el Señor, sabiendo que era la situación fuerte para él, pacientemente esperó hasta que se cumpliera el tiempo. Amén. Y en ese punto 4 hay algo que se llama resistencia.
O sea, para ser pacientes necesitamos tener resistencia. Amén. Resistencia. El mismo libro, aquí en Santiago, capítulo 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido. Esto significa que esta carrera en la que el Señor nos puso, porque no fuimos nosotros, fue Él el que nos puso, hay dos detalles importantes que se llaman soportar y resistir. Muchos, por las situaciones, por las pruebas, por lo que están viviendo, muchas veces no soportan y mucho menos resisten. Quiero decirle, hermanos, en esta mañana que esto es una carrera de resistencia. Esto es una carrera de aguante. Este no es del que más corre, como dice Romanos capítulo 9. Dice, no es del que corre, ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Porque el que corre en la carrera del Señor, lo más probable, lo más seguro es que termine agotado y abandonando la carrera. Por eso no se trata de correr, por eso se trata de resistir. Usted dirá, hermano, pero es que ya he resistido tantas cosas, me han pasado tantas situaciones. Pues yo le digo que siga resistiendo. Hay una hermana riéndose por eso. Siga resistiendo, hermano. Pero es que ya ha aguantado mucho. Siga aguantando. Siga aguantando. Hebreos 6 del 10 al 14, hablando de los pacientes en la labor. Me había saltado eso, pero quiero hacer un énfasis aquí. Dice Hebreos 6 del 10 al 14, capítulo de Hebreos 6, 10 al 14. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, sigue sirviendo. No importa si no haya reconocimiento, sigue sirviendo. Verso 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. O sea, aquí no hay tiempo de soltar. Es hasta el fin. Dice, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿y la qué? Y la paciencia heredaron las promesas. Porque cuando Dios dio la promesa a Abraham, no pudimos jurar por otro mayor, y juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Resistencia, hermano. Resistencia. De pronto aquí hay mucha gente con mucho tiempo en el Señor y sabe a lo que me refiero. Algunos dicen que no es fácil caminar en el Señor, pero sí es fácil. Lo que pasa es que hay que saber resistir. Amén. Hay que saber resistir. Y que en el paquete de la vida viene de todo. Viene gozo, alegría, satisfacción, celebración. Pero también viene tristeza, viene hasta luto, viene dolor. Pero como somos seres humanos con sentimientos, lo que nos pasa nos duele. Si es bueno, celebramos. Pero si es algo que nos da tristeza, lógicamente que nos tiene que doler y nos va a dar tristeza. Pero ¿dónde está? Que sigamos resistiendo. Amén. Y Santiago dice
una cosa importante aquí en este capítulo. Bienaventurado el varón. Porque bienaventurado significa gozoso, feliz, bendito en el Señor. Pero se nos olvida lo que sigue, la otra parte que dice: feliz, gozoso, bendito, independientemente de las circunstancias externas. O sea, un verdadero bienaventurado no depende si tiene un buen trabajo, si tiene dinero en el bolsillo, en la cuenta de los bancos, si lo aman, si no lo aman. Un bienaventurado depende del amor que Dios ha derramado dentro de su corazón. No depende si está triste porque le trajeron un regalo de amor y amistad o no le trajeron. No está triste por eso. Depende de lo que Dios ha derramado en su corazón, hermano. Ahora yo le digo una cosa aquí a los hermanos, no se sientan mal por lo que voy a decir. Antes de celebrar algo, investigue el origen de las cosas. Bienaventurado el varón. O sea, que tras que hay que soportar, hay que estar gozoso y feliz, no importa lo que estemos viviendo. Amén. No importa. No importa lo que estés atravesando, síguete gozando en el Señor. Amén. Segundo, paciencia. Y aquí sí nos vamos a detener los 22 minutos. Paciencia. Conocida en la antigüedad como la reina de las virtudes. Yo le digo algo, y eso lo vamos a corroborar ahora con el texto. El que alcanzó la paciencia lo alcanzó todo. Yo admiro mucho a esas personas pacientes, hermano, que no se inmuta por nada, que no se desesperan por nada, que no se cargan por nada. Yo admiro a esas personas pacientes, hermano. El paciente, no importa si lo demoraron, no importa si no lo tuvieron en cuenta, al paciente le sigue dando lo mismo. Y yo siempre he dicho que ese nombre que se le ha puesto a las personas que vamos a los médicos, y que paciente, eso está mal puesto, hermano. Porque si hay alguien impaciente, es alguien que espera que un médico le atienda a una persona, hermano. Eso no son pacientes, eso son impacientes. Entonces, la palabra paciencia, cuando revisemos el texto base de Apocalipsis capítulo 2, en el verso 3 aparece 2 veces la palabra paciencia. Dice: has tenido paciencia por los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has tenido paciencia en ejecutar, en hacer mi obra. Amén. Eso está ahí en el texto base que se está usando para esta serie, la palabra paciencia. El libro de Santiago es el libro del carácter del cristiano. Hace muchos años yo pastoreaba en el barrio de Las Nieves. Y un sábado en la noche, arrodillado, le dije: Señor, dame el tema para predicar mañana en la escuela dominical. Señor, dame el tema. Y el Señor me dijo: háblales al carácter. Yo le digo: Señor, ¿y eso dónde está? Y me dijo: está en el libro de Santiago. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el carácter, que viene de la palabra griega enkrateia, significa grabar. Y lo que Cristo quiere en nosotros es grabar su carácter. Ahora, ¿qué significa eso? Que nos tenemos que parecer a Él. En Juan capítulo 14, Jesús, hablando de su segunda venida, dijo: me iré y volveré. Dice: y os tomaré a mí mismo. O sea, Él vendrá por alguien que se parezca a Él. Humilde, sencillo, paciente, bondadoso. Entonces, ¿qué quiere grabar el Señor en nosotros? Su carácter. Y duré
2 meses enseñando en todas las escuelas dominicales el libro de Santiago. Y el sermón de la montaña, que es la capacitación de los apóstoles para los expertos, Santiago es la ampliación del sermón de la montaña. Porque más que un ministerio, más que unos dones, lo que el Señor quiere de nosotros es fruto y carácter. Porque si usted y yo no tenemos ni fruto ni carácter, aunque echemos fuera demonios, aunque se hagan milagros, aunque pase lo que pase, no te vistas que no vas. Mateo capítulo 7, verso 20. En aquel tiempo muchos me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, profeticé, dice esto, aquello. Y él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. O sea, el problema no está en las señales, el problema no está en los dones, el problema está en que usted y yo tengamos el carácter de Cristo. Y una de las características para tener el carácter de Cristo se llama la paciencia. Del griego, yo no sé hablar griego, chupone. En otras versiones está hipomone. Amén. Y que significa bajo, menos, permanecer, quedarse. Dice, es la resistencia o aguante, alegre o esperanzado, es constancia y perseverancia. Y le digo algo, hermano, le digo algo. Este tema a nosotros como cristianos es fuerte, hermano. Muchos nos desesperamos porque nos pongan a ministrar o no nos pongan a ministrar, porque nos usen o no nos usen, porque nos reconozcan, y no sabemos guardar paciencia y vamos montando nuestro propio yuso, nuestro propio ministerio aparte, porque queremos reconocimiento y no tenemos la paciencia necesaria para que lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, porque todo tiene un tiempo en el Señor. Ahora, la paciencia aquí tiene varias connotaciones, y le voy a adelantar algo. Muchos de nosotros, ya yo no lo digo, muchos de nosotros a veces lanzamos la expresión y que: Señor, dame paciencia. ¿Sabes qué estás pidiendo? Más pruebas. Más nunca use ese término. Y ahora se lo voy a demostrar por qué. Señor, dame paciencia. El Señor te manda más pruebas, porque lo único que produce la paciencia es la prueba, es el proceso. Santiago capítulo 1, verso 3. Perdón. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. De veras que el Señor usa unos términos que a uno lo dejan con la boca abierta, hermano. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, ¿quién va a estar gozoso con tanta prueba? Pero la demanda del Señor es esa: tened por sumo gozo. O sea, no es cualquier gozo, es un gozo altísimo, es un gozo que se te note. No que nos pregunte: hermano, ¿cómo está? En bendición, ahí entre dientes, hermano. O sea, que se nos note el gozo a pesar de lo que estamos pasando, de lo que estamos atravesando, de lo que estamos viviendo. Por eso le digo que la palabra bienaventurado, o sea, no le cabe a todo el mundo, hermano. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a leer rápidamente. Dice, ahora dice el Señor: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que la paciencia usted y yo no la alcanzamos de un día para otro.
No la alcanzamos porque hagamos 40 días de ayuno. No la alcanzamos porque hagamos 50 vigilias. No la alcanzamos porque hagamos un pacto con el Señor. La paciencia es un proceso de Dios en nuestras vidas a través de las circunstancias, de las cosas que estamos viviendo, para ir moldeando nuestro carácter, para llevarnos a un temperamento dócil. Ojo, carácter es una cosa y temperamento es otra cosa. Amén. Para que seáis, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Ahora, lo que produce la prueba, ¿qué produce? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. O sea, lo único que nosotros alcanzamos la paciencia es a través de pruebas. Por eso le dije, no pida más paciencia porque le vienen más pruebas. Más bien pídale al Señor resistencia, fortaleza para aguantar las pruebas que está viviendo, sabiduría para manejar las situaciones que está viviendo. Amén. Dice, mas tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos. Y ahora viene el fin de la paciencia. O sea, ¿qué logramos? Cuando yo le decía ahorita que alguien alcanzaba la paciencia, lo alcanzaba todo. Ahora aquí dice, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seas ¿qué? O sea que es necesario que vivamos procesos, que pasemos por pruebas, que pasemos por situaciones, porque el Señor apunta a que seamos perfectos. Oiga, Pedro, el apóstol Pedro, que muchos lo critican, ya un Pedro maduro, allá en 1 Pedro capítulo 5 verso 10 escribe: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y por último establezca. O sea, el vivir el proceso antes de ser establecido. Hay gente que no aguantó el proceso porque se establecieron antes de vivir el proceso. Entonces, cuando estuvieron en el ministerio, les vino la prueba y no tuvieron paciencia para soportar lo que estaban viviendo. Por eso es que vi primero el proceso para tener un resultado. Amén. Y ese resultado se llama ¿qué? Ser ¿qué? Para ser perfecto. La palabra aquí para perfecto es teleios, del griego teleios, que tiene generalmente el sentido de perfección con un fin determinado. O sea, ¿qué significa esto? Que lo que estás viviendo, lo que te está pasando, es porque Dios tiene un propósito poderoso contigo. Es porque Dios tiene un propósito con tu vida. O sea, nada de lo que estás viviendo es por casualidad. Es porque Dios te quiere hacer perfecto, porque tiene un propósito determinado para ti. Amén. Dice, y además te hace idóneo y capaz. Ahora te hace también cabal. Y cabal es alguien que se ajusta a una medida y también permite hacer referencia a una cosa que cabe en toda. O sea, cuando una persona ya es perfecta y es cabal, póngalo donde lo ponga, te va a funcionar. Mándelo para donde lo mande, va a ir. Va a obedecer aunque no le guste. Esa es una persona que ha sido cabal, ha sido perfeccionada. ¿Y en qué ha sido perfeccionada? En la paciencia. Si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos son pacientes? Ni siquiera yo me atrevo a levantar la mano. Yo me atrevo a levantar la mano. Usted quiere probar si tiene paciencia o ya la venció. Es cuando le pasan las cosas que usted antes lo desesperaban y lo angustiaban. Y cuando le pasan, ya usted no siente ni frío ni calor. Y dice, epa, ya lo logré. Pero cuando a usted le demoran para una respuesta, o no lo atienden, o la gente no le contesta, a veces uno no contesta el celular porque uno está ocupado en otra cosa, hermano, y le hacen como 50 llamadas de seguido uno. O sea, la gente no entiende que la persona está ocupada.
les entra la impaciencia, el desespero, la angustia. Hombre, si no te contestaron es porque la persona está ocupada. Entonces te mandan hasta mensaje de texto, mensaje de voz. Oye, pero contesta. No tienen ni idea. De cuando usted a alguien se da cuenta que eso no le da ni frío ni calor. Ey, ganaste. Eres perfecto y eres cabal para el propósito por el cual Dios te está preparando. Amén. Continuamos. Punto B. Perfecciona el carácter. La paciencia te perfecciona el carácter. Amén. Vuelvo y repito. Carácter es una cosa y temperamento otra. Pero cuando el Señor te lleva a grabar su carácter en ti, entonces perfecciona también tu temperamento. Un ejemplo: Pedro, emotivo, acelerado, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que el soldado romano iba para donde el Señor, Pedro sacó la espada, hermano, y le iba a mochar la cabeza. El hombre sacó y le mochó nada más la oreja. Ese era Pedro, hermano. Pero Juan, el apóstol del amor, amaos los unos a los otros. O sea, los dos tenían las características de Cristo, pero cada uno tenía un temperamento diferente. Por eso en la obra del Señor se necesita de todo. Amén. A los que hay que aguantar y a los que hay que empujar a veces. A su nombre. Hay unos que hay que aguantarlo porque Dios mío quieren hacer de todo y otros hay que empujarlos. Ahí tú cuando vas a empezar en la obra del Señor, cuando. Porque hay de todo en la obra del Señor. Hay temperamentos de toda clase, hermano. Entonces, ¿qué hace eso? Perfecciona el carácter. Amén. Dice, mas tenga la paciencia, su obra completa. O sea, está perfeccionando. ¿Cuál es el fin del Señor en nuestra vida? Perfeccionarnos. Amén. La palabra perfeccionar significa arreglar algo que viene dañado, de imperfecto. Hay que perfeccionarlo, arreglarlo. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el Señor trabaja? Con prueba. Así trabaja el Señor, así nos perfecciona. Aquí hay un poco de gente riéndose. Desafortunadamente, cuando uno viene a la iglesia, uno viene queriendo escuchar lo que nos gustaría oír de Dios, pero no venimos buscando lo que Dios nos quiere transmitir. Y muchas veces buscamos a Dios solamente para solventar nuestras peticiones, nuestras necesidades, pero no buscamos a Dios para que nos perfeccione en lo que estamos haciendo. Amén. La expresión obra perfecta se refiere a la madurez del cristiano en su fe por la palabra y el Espíritu, que nos hace percatarnos de la insuficiencia y pobreza espiritual y moral. Algo aprendí, hermano, algo aprendido. Entre más me acerco al Señor, menos santo soy. Y usted, hermano, ¿cómo así? Sí, hermano. Entre más oro y más busco al Señor, me doy cuenta que lo necesito más. Un ejemplo, mire estas lámparas, hermano. Si yo me acerco a una de estas lámparas, se me nota hasta una cicatriz que tengo aquí. Pero si yo me alejo de las lámparas, ni se ve, hermano. ¿Sabe qué significa?
que Jesucristo es la luz. Juan capítulo 8, verso 12. Y entre yo más me acerco a la luz, entre yo más oro, entre yo más me acerco a su presencia, me doy cuenta que estoy imperfecto y que necesito de su presencia cada día, hermano. Punto C. Creemos en la paciencia de Cristo. Y 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 5. El tema de los tesalonicenses es la venida del Señor, la segunda venida. Y el apóstol Pablo anunció la segunda venida, eso no está ahí. El apóstol Pablo anunció la segunda venida de Cristo. Y la gente en su impaciencia, pensando que Cristo venía ya, empezaron a vender todas las cosas, hermano. Y muchos dejaron de trabajar. Y entonces cuando aparece la palabra célebre que está en la Biblia que dice: el que no trabaja no come. O sea, porque creían que eso iba a suceder inmediatamente, que ya en un mes, 2 meses ya el Señor arrebataría a la iglesia. Hay gente que yo le escucho decir, hermano, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, decir: ay, ya, yo quiero que Cristo venga, no aguanto más. Pues sigue aguantando, porque esto se muere un poquito más todavía. Que las señales se están dando, sí. Pacientes en la prueba, paciencia en las aflicciones como la tuvo Cristo con la suya, como yo les decía ahorita. De un bautismo tengo que ser bautizado. Por eso allá en Mateo capítulo 20, verso 20, la madre de los hijos de Zebedeo se presentó delante del Señor y les dijo, el Señor dijo: mujer, ¿qué queréis? Y ella dijo: quiero que mis 2 hijos, el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor le dijo: mujer, no sabes lo que pedís, porque esto no es dado por mí, sino por el Padre. Esto es dado por el Padre. ¿Acaso poder beber del vaso que yo voy a beber, o ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? O sea, la impaciencia por el protagonismo. Querían ser protagonistas, pero no querían vivir la paciencia de la prueba ni del bautismo de la cruz. Pacientes en la victoria. O sea, que la victoria no nos exalte de tal manera que nos salgamos de las casillas, hermano. Amén. Dice: Cristo venció y está en espera que sean sus enemigos, sean puestos por estrado a su pie. ¿Cuántos años lleva el Señor esperando para venir por nosotros? ¿Cuánto llama? Pero la Biblia dice que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Amén. Así que el triunfo del Señor y en su liberación será poderoso en nuestras vidas. Amén. Pacientes en su venida. No perder la esperanza de que viene y le estamos esperando. Pero hay gente que camina en la iglesia y en el Señor como si Cristo no viniera nunca, hermano. Por eso Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche cuando nadie le espera. O sea, a muchos los va a tomar por sorpresa. Ese no es el tema de esta mañana. Así que estas son las instrucciones del Señor en esta mañana en cuanto al tema de la paciencia en nuestra labor. Póngase de pie, por favor. Si usted, el Señor le habló, ya a mí me habló, vamos a orar. Si alguien necesita oración, si hay alguien por primera vez, Padre, te damos gracias, Señor. Hay una alabanza que yo no sé si todavía la cantan. Esperar en ti, difícil sé que es. Santo, levanta tus brazos. Yo no sé qué momento estás atravesando.
Yo no sé qué momento estás viviendo. Pedro dijo: después que hayas padecido un poco de tiempo. La Biblia dice que es un poco de tiempo, mas a nosotros a veces nos parece una eternidad lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Y muchos de nosotros quisiéramos que ese momento pasara. Y muchos de nosotros quisiéramos que ese momento se acabara. Pero es que el Señor está trabajando en nosotros. El Señor está trabajando en tu carácter, en mi carácter, en tu temperamento, en mi temperamento. Por eso parece que la respuesta se demorara. Por eso parece que la respuesta tardara. Pero el Señor te quiere hacer perfecto. Porque al final dice: para. Y la palabra para tiene una importancia poderosa en la Biblia. O sea, la palabra para significa por qué estás viviendo el proceso y cuál es el final del proceso, para que seas perfecto. Y si tú estás en esta mañana aquí y estás viviendo este proceso, es porque el Señor te escogió. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cuántos miles de personas, millones de personas caminan por esta tierra? ¿Sabes cuántas personas caminan por esta tierra? Pero que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que estuvo con el pueblo de Israel en medio del desierto, que abrió el Mar Rojo, estuvo con una columna de fuego de noche, con una columna de nube en el día, haya puesto la mirada en ti y en mí, es suficientemente poderoso para tener paciencia y soportar la prueba y la aflicción que estamos viviendo, porque tiene un proceso poderoso y un final poderoso para tu vida. Así que levanta tus brazos y adórale. Esperar en ti. Esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no lo entiendes. No es posible. No entiendes lo que estás viviendo. Pero mi corazón, Déjalo que fluya en esta mañana. confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Déjalo que fluya. Y Si necesitas oración, pasa al frente. El salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Si confías con la mente, te vas a atormentar. Déjalo que fluya en esta hora. Aunque tardare tu respuesta, Déjalo que fluya. Aquí está su presencia. En tu providencia, Solo cree que Él lo hará. siempre tienes el control. Solo cree que Él lo hará. Solo cree que Él lo hará. Solo cree que Él lo va a hacer. Solo espera en Él. Y aunque sientas que el tiempo pasa y no hay respuesta, Él sí tiene la respuesta. Él sí tiene la respuesta. Confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Si estás aquí es porque Él ha sido fiel. Espíritu Santo, oh Samakei Salabakia, lo hago con el corazón. Los ministros de la casa, por favor, ministra, glorifica, ministra más,
Glorifícate, Padre. Espíritu Santo y fuego. Ministra. Toca. Fuego. Tú siempre tienes el control. No le pidas más paciencia al Señor. No le pidas más paciencia porque te manda más pruebas. Y parece que hubiera una resistencia a lo que necesitas. Parece que todo se atrancara. Hoy llama mamá Isaquía. Glorifica. Más. Aleluya. Glorifícate en esta mujer. Has esperado mucho por un milagro. Recibe más. Recibe más. Difícil sé que es. Aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, Es posible. para Él todo es posible. Es posible. Mi corazón Es posible. confiado está Solo confía, solo cree. en ti. Más. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es. Saquenda la babáis. Señor, lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. La desata de toda duda. Pero mi corazón Ministra, fluye Espíritu Santo. Fluye, fluye más. Se desata ahora en la salud, fluye. Santo, más, el fuego del Espíritu Santo que quema y consume, que quema y consume. Hoy Camansalaya debe que hay salada aquí. El de dice que hay poder. Solo espera, mujer. La respuesta está cerca. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Te está ejercitando en la paciencia. Esa mamá Isaquian Salaya. Aleluya. Adóralo. Esperar en ti. Cuando la respuesta se tarda en llegar y entonces queremos coger un atajo porque Dios no nos ha respondido, y es que Dios quiere trabajar en tu paciencia. Esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Adóralo en el estado. Mi corazón Levanta tus brazos y adórale. todo está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. No te canses de adorarle. Déjalo que fluya. Dile, señores, he puesto un taladro en mi mente pensando cómo lo resuelvo, que no viene la respuesta, que la promesa se está demorando y dices, ¿cuándo se cumplirá esa promesa? Pero déjame decirte que hoy Dios te está diciendo, te quiero perfeccionar, te quiero hacer bello, te quiero hacer cabal, te quiero hacer idóneo, te quiero hacer listo para la obra que tengo preparada para ti. Es la obra que tiene preparada para ti. Por eso estás viviendo el proceso que estás viviendo. Oh, Sama Mamá Isaquian Salaya. Déjalo que fluya en esta mañana. Lo hago con el corazón y
siempre tú tiene el siempre control. tienes el control. Él siempre tiene el control. Aunque no te parezca, aunque no entiendas, aunque no comprendas, aunque no te guste, aunque no sea de tu agrado, todo tiene un propósito en el Señor. Todo tiene un fin en el Señor. Y el fin del Señor es bendecirte, prepararte, capacitarte. Más abajo en el verso 16 dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. O sea que lo que Dios está haciendo, aunque no te guste, no entiendas, te conviene. Te conviene que lo estés viviendo. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.